Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos dos grandes invitados. Ambos ya los conoce usted. Y bien, el tema que vamos a tocar en unos minutos más va a ser el impacto en las empresas y en la economía por el cambio de lo que es la jornada laboral de 48 a 40 horas. Pero antes de eso tenemos un tema muy importante que hemos presentado y hemos contactado a uno de los personajes que mayor injerencia tienen en esto que tiene que ver con los cambios a nivel nacional y la federación. Sí, pues hemos visto que a lo largo de varias semanas, uno de los cachanillas con mayor presencia en el Senado de la República ha hecho varios iniciativas y varios comentarios de muy grande importancia para el futuro de nuestro país. Uno de ellos precisamente tiene que ver con las finanzas públicas y esa redirección que está proponiendo precisamente el senador de la República, Gustavo Sánchez Vázquez. También, pues hemos visto cómo a lo largo de estas semanas ha manifestado esa gran crisis en la que han caído los gobiernos precisamente por el exceso de gasto en el fomento del gasto social y pues también esa modificación importante que pues se han hecho en donde el gobierno otorga los pescados en vez de enseñar precisamente a las personas a pescar. Y este gasto pues ha tenido un impacto importante, lo cual ha generado que el modelo político traiga un gran desgaste. Ese modelo político iniciado, ¿verdad?, en la administración pasada con un gran cambio. También pues hemos visto cómo esto genera un gran impacto hacia nuestro país. Y pues uno de los representantes que tiene Baja California precisamente en el Senado es el licenciado Gustavo Sánchez Vázquez, a quien tenemos conectado vía Zoom desde la Ciudad de México. Gustavo Sánchez, senador, bienvenido al programa Metrópolis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Benjamín? Gusto saludarte a ti y a todos los amigos televidentes que miércoles a miércoles te seguimos en Metrópolis. Gracias por esta invitación para poder platicar con ustedes el día de hoy. Bien, pues muchas gracias por prestarnos ese tiempo, porque sabemos que el Senado y la participación de Gustavo Sánchez, pues ese tiempo es muy demandado, muy solicitado y sobre todo en una participación en donde somos pocos los que alzamos la voz y en este caso bien representados precisamente por el senador de Baja California, Gustavo Sánchez Vázquez. Muchas gracias por otorgarnos estos minutos y pues tenemos varias preguntas, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué está pasando con las finanzas públicas? ¿Qué sucederá en nuestro país pues en los próximos meses y a mediano plazo? También tenemos más preguntas sobre pues precisamente la reforma judicial y su impacto en la economía nacional y también pues estos intentos que hace el gobierno federal en la ley precisamente de telecomunicaciones. Una opinión que nos puedas comentar al respecto. Bueno, decirte, Benjamín, que estás tocando un tema toral, que son las finanzas del país. Hoy por hoy no es un secreto. México está pasando por momentos complicados, inseguridad, salud pública, con la falta de insumos en los hospitales, el tema de la carestía, que cada vez es más concurrente en ese sentido. Hoy el problemón que tenemos con el vecino país, que un día sí y un día no nos quiere agarrar a nalgadas,
etcétera, etcétera. Pero a eso le sumas un problema que casi nadie habla, Benjamín, que tiene que ver con las finanzas públicas del país. Soy miembro de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, luego entonces tengo acceso directo a la información que el Banco de México genera constantemente respecto de las finanzas, y debo decirte, y deben saber los mexicanos, que hoy México está en una situación crítica financieramente hablando. Y Benjamín, ¿cómo no lo va a estar? Solo te pongo un parámetro, un ejemplo para que los amigos de Metrópolis lo puedan entender. La deuda pública de este país en los últimos 100 años, un siglo, 1918 a 2018, antes de que entrara el presidente López Obrador, la deuda acumulada de 100 años del país era de 10 billones, con B de bueno, 10 billones en 100 años, Benjamín. De 2018 a 2024, que gobierna el expresidente López Obrador, la deuda de este país subió de 10 billones a 18 billones. 80% en solo 6 años creció la deuda de este país. Eso habla, Benjamín, de una terrible irresponsabilidad de manejar las finanzas. Y cuando hablo de las finanzas, los amigos televidentes deben saber, estamos hablando del dinero de los mexicanos que tanto nos cuesta pagar con nuestros impuestos, en el ICR que nos descuentan en los cheques, en el IVA que pagamos cuando consumimos, en el IEPS que pagamos cuando cargamos gasolina, etcétera, etcétera. Nomás imagínense, llévense este ejemplo al nivel familiar, que en un corto plazo se sube 80% de la deuda de la casa. No hay dinero para pagar. Por eso, en el paquete económico 2025, que en diciembre nos presentó la actual presidente Claudia Sheinbaum, en un apartado de esta ley de ingresos venía la solicitud al Senado, tenemos que aprobarlo, de deuda pública para el 25, y nos estaba pidiendo la autorización, cosa que por supuesto los senadores del PAN votamos en contra, de volver a endeudar al país en 1.4 billones de pesos. Y bueno, yo dije, si va a ser para hospitales, universidades, carreteras, seguridad, pues bienvenido. Pero cuando te vas al rubro de para qué se va a usar el 1.4 billones de pesos de deuda para el 25, resulta que es única y exclusivamente para pagar los intereses de la deuda que contrató irresponsablemente López Obrador. Dicho en otras palabras, para pagar la borrachera del sexenio anterior. Un tema importante en este caso, ¿verdad?, del manejo de las finanzas federales, y también cuál es el impacto que tenemos precisamente en los estados y en los municipios. Bueno, yo debo decirte que lo más trágico de este endeudamiento que te hablo de 8 billones de pesos que tuvo el presidente de manera irresponsable López Obrador, cuando un gobierno se endeuda, tú sabes, yo fui alcalde, afortunadamente nunca tuve necesidad de endeudar un peso al gobierno de Mexicali, porque ¿sabes qué, Benja? Lo que entra en caja alcanza si lo administras honestamente. Pero bueno, el punto es que los 8 billones de pesos que se pidieron por el gobierno federal, te pregunto, Benjamín, dame un proyecto productivo que hoy tengamos en este país. ¿Cuánto nos produce de ganancias el Tren Maya? 0. Y se gastaron más de 600,000 millones de pesos. ¿Cuántos barriles se llevan ya refinados en esta locura de la refinería de Dos Bocas? 0 barriles. Y van miles y miles de millones de dólares ahí metidos. Un aeropuerto, Ángeles,
que nadie quiere usar. Puros proyectos improductivos, Benjamín. Si tú usas el dinero público para proyectos improductivos, para acabar rápido, para tirarlos a la basura, te genera una inflación y un compromiso muy fuerte. Y a tu pregunta, como consecuencia de esto, obviamente que los estados y municipios se ven reflejados en esta circunstancia. Porque tú lo sabes, los estados y municipios viven fundamentalmente de lo que se llaman las participaciones federales que por ley les tocan. Todavía en los gobiernos de Peña Nieto, Calderón, Fox y hacia atrás, los gobiernos municipales, a mí me tocó, había fondos específicos para seguridad, para urbanización, para una serie de cosas. Todo eso se quitó. El gobierno federal de López Obrador y el actual de la presidenta Claudia Sheinbaum concentró todo el presupuesto y a los estados y municipios solamente les manda las participaciones. ¿Sabes para qué alcanza eso, Benjamín? Para pagar la nómina. Punto. No hay para obras públicas. No hay para grandes obras. Dime cuál grande obra está actualmente haciendo el gobierno municipal, por ejemplo, actual o el anterior. Una grande obra, una gran vialidad, cero. Porque no hay dinero. Porque están quebrados. Y con respecto a lo que es la reforma al Poder Judicial, ¿cómo está impactando esto en los esquemas políticos y económicos y cuál es tu visión del futuro próximo de esta reforma? Bueno, desde hace meses, cuando se presentó esta iniciativa en el Senado de la República, yo fui claro y contundente. Varias veces tomé la tribuna para denunciar el atropello que se estaba cometiendo. La gente, la gran mayoría de la gente, a mí no tiene siquiera idea del gran perjuicio que se le va a causar a este país con esta reforma judicial que yo siempre le he llamado la reforma de la venganza. ¿Y sabes por qué la reforma de la venganza? Porque durante el tiempo que gobernó López Obrador, cuando los padres de familia con niños con cáncer, el gobierno les negó los medicamentos, fueron a la Corte y la Suprema Corte los amparó para obligar al gobierno a dar las medicinas. Durante la época del COVID, cuando el gobierno negó las vacunas, hubo gente que se amparó y la Corte concedió los amparos. Cuando los ambientalistas exigieron la información de cómo estaban acabando con la selva del Tren Maya, el gobierno negó la información, fueron a ampararse y les dio el amparo a la Corte. Cuando quisieron quedarse y derrumbar el INE, fueron al amparo y la Corte lo impidió. Todas esas cosas fueron generando en el anterior presidente López Obrador un ánimo de venganza, por una sencilla razón, porque nunca pudo poner de rodillas al Poder Judicial de la Federación. Y eso era lo correcto, porque este país se sustenta en la división de poderes, en la autonomía de los poderes. Por eso esta reforma que desde un principio la impugnamos. ¿Cómo es posible que le digas al 50% de los juzgadores actuales que tienen 15, 20, 30 años de experiencia que se van a ir a su casa? Porque ahora se van a elegir jueces primero a través de una tómbola. Vergonzoso. ¿Tienen experiencia? ¿Quién sabe? ¿Han litigado alguna vez? ¿Quién sabe? ¿Se han parado en un juzgado? ¿Quién sabe? Pero pueden ser jueces. Mañana pasado, los mexicanos vamos a pagar las consecuencias. Y te pongo un ejemplo. Cuando una madre vaya a pedir justicia en amparo porque le quieren quitar su hijo y ese asunto caiga en manos de un nuevo juez que no tiene ni idea de cómo se llevan esos asuntos. Cuando a alguien le quieran expropiar el gobierno sus terrenos y vaya a pedir justicia en amparo y ese nuevo juez no tenga ni idea de cómo poder llevar un amparo en ese sentido. Es un peligro. Y todavía más el proceso. Después de la tómbola se hicieron comisiones para seleccionar quiénes serían los que irán en la boleta. ¿Y quiénes van en la boleta?
Pues los amigos de Morena, hombre. Benjamín, es como si yo te dijera, Benjamín, tú elige quién va a ser el próximo juez y yo te doy 5 nombres. Y de repente me dices, oye Gustavo, pero aquí veo a tu hermano, veo a tu primo, veo a tu compadre, veo a tu socio, pues los 5 son amigos tuyos. Sí, pero tú elige. Pues el que quede va a estar dominado por mí. Eso exactamente es lo que va a acontecer este domingo. Por eso este domingo 1 de junio es una burla a los mexicanos elegir a esos jueces. Y eso, Benjamín, a tu pregunta, trae una terrible consecuencia en términos económicos. Para empezar, en el TEMEC, regla 21.2 del TEMEC, los gobiernos participantes deberán procurar, fíjate lo que dice, la estabilidad laboral de los impartidores de justicia. Y con este tipo de cuestiones, evidentemente, no habrá muchos países que quieran venir a invertir a un país donde el Estado de Derecho es nugatorio. Y una última pregunta. Tenemos por ahí las modificaciones a la ley de comunicaciones que hemos estado viendo en los últimos días. Algunas personas dicen que va a profundidad, otras personas dicen que hay cambios. ¿Cuál es la impresión y cómo visualizas el futuro de este cambio de ley? Y también si los mexicanos estamos siendo indiferentes a todos estos cambios, ¿verdad? Y esta tendencia hacia el autoritarismo. Nada más para que lo puedas mencionar, Benjamín, el martes pasado, esto es de la semana pasada, 10:15 de la noche, nos llega la iniciativa. Soy miembro de la Comisión de Estudios Legislativos, una iniciativa de cerca de 300 hojas, 233 artículos. Nos llega martes 10:15 de la noche y nos citan al día siguiente, miércoles, a las 10 de la mañana para discutirla y votarla en comisión. Ese es el desaseo de cómo se está legislando en este momento en el país. Inclusive en la sesión les pedimos a la mayoría de Morena y sus partidos satélites Verde y PT, le dijimos, cambiemos la sesión para más tarde, 5 o 6 horas más, para poderla estudiar. No quisieron. Están de rodillas, Benjamín. Están bajo el servilismo del Poder Ejecutivo. Es una ley muy importante, pero a la vez muy peligrosa para los mexicanos. Se está pretendiendo concentrar por parte del gobierno federal todo el control de televisión, de radio, y además se está incluyendo los portales, las redes sociales. Tú lo sabes, Benjamín, en los últimos 6, 7 años, donde fuertemente se ha cuestionado al gobierno, donde fuertemente se le han señalado sus errores, ha sido a través de portales, ha sido a través de redes sociales. Bueno, esta ley, artículo 109, pretende regular también las redes sociales. Te portas bien, te dejo seguir. Te portas mal, te bajo el switch del espectro espacial y ya no puedes seguir transmitiendo en este. Es una regresión, Benjamín, 50 años atrás. Es volver a ese México que ya no queríamos, que no queremos y que dejamos atrás. ¿Y sabes qué es lo más incongruente, Benjamín? Que en ese México de hace 50 años, la izquierda de veras, no la caricatura que tenemos hoy de izquierda, la izquierda de veras impugnaba este tipo de control del gobierno, de los medios de comunicación, y hoy lo están pretendiendo hacer. Lo iban a ver, lo íbamos a votar y lo íbamos a discutir el lunes pasado en sesión de pleno. Sacaron el tema del orden del día, se hizo mucho ruido, están pensando 2 veces en qué momento volverla a meter. Terminaría diciéndote, Benjamín, que este tipo de iniciativas a mí me recuerdan a estos países totalitarios que la historia de la humanidad registra. Un país totalitario se da en 3 pasos. Primero, someter al poder legislativo, ponerlo de rodillas a su mayoría como hoy lo tienen. Segundo, controlar el poder judicial de la federación para que nunca los puedan encarcelar. Y tercero, controlar a los medios de comunicación. Cuando eso pasa, estamos sin duda ante un gobierno totalitario, Benjamín.
Bien, pues sin duda vemos que los primeros dos van avanzando muy rápidamente y hay un intento por este tercer punto que la verdad los mexicanos debemos de estar muy participativos sobre estos temas que tiene el país. Senador, pues agradecemos tu dedicación, sabemos que estás muy ocupado precisamente combatiendo estos temas en el Senado. Felicitamos esa perseverancia y esa inteligencia con la que el senador Gustavo Sánchez pues ha estado haciendo presencia en ese Senado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir estos puntos que preocupan a la gran mayoría de los mexicanos y que invitamos a que sigamos participando. Al contrario, Benjamín, gracias a ti como siempre por este espacio y vamos a seguir alzando la voz. Vamos a seguir representando a los bajacalifornianos que nos dieron su confianza en turnas. Más de 300,000 votos nos pidieron ser la voz de los bajacalifornianos y en eso vamos a seguir. No voy a bajar la guardia. Ten la seguridad, Benjamín. Sí, conocemos ese gran trabajo y tenemos un gran orgullo de estar bien representados. Muchísimas gracias, senador Gustavo Sánchez, por estar aquí con nosotros en Metrópolis Canal 66 y pues estar presentes para todo esto que viene en el Senado y ojalá que podamos generar esos cambios. Muy bien, pues agradecemos al senador Gustavo Sánchez por esta gran dedicación, ¿verdad? Y empeño y sobre todo esa perseverancia y no bajar la guardia en representación de estas personas que pues votamos por Gustavo Sánchez y creemos fielmente en esa convicción de ese México con futuro. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Temas importantes que tiene nuestro país, precisamente con los impactos que hemos tenido por las diferentes disposiciones que se presentan precisamente en esos cambios que tiene México, ¿verdad? También pues tenemos una falta por parte de los gobiernos de acciones que impulsen lo que es la economía y esas empresas que necesitan el impulso. También hemos visto a lo largo del tiempo cómo es que en las últimas administraciones los gobiernos han decidido participar más en la economía, pero de una manera directa. Y esto quiere decir que, pues de alguna manera, lo que los gobiernos son responsables es de generar el contexto y el ambiente correcto para el impulso y desarrollo de la economía. Y esta, controlada por los gobiernos, pero no ejecutada por los gobiernos, sino generar el ambiente correcto para que esto se dé. También, pues hemos visto cómo ese ejemplo de que el gobierno vaya creciendo en la participación de la economía como actor y no como regulador, pues ha generado ejemplos muy drásticos en nuestro país, como lo que es Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Ambas, de haber sido una de las paraestatales con mayor perspectiva y vocación de crecimiento, pues hoy por hoy pues están quebradas y generan una gran pérdida para nuestro país. Ese CFE de hace varias décadas se transformó en lo que no quisiéramos los mexicanos y hoy por hoy pues esas grandes pérdidas impactan la economía. También hemos visto cómo los diferentes aspectos y la falta de impulso a las empresas son cada vez mayores. Y vemos también tristemente cómo pues las alternativas que tiene nuestro país precisamente ante los aranceles propuestos por el presidente Trump hacia nuestro país, pues traen un esquema que no se ha logrado consolidar ni tampoco establecer las reglas correctas, que es el Plan México. Y vemos que solamente unos cuantos, aquellos muy grandes, están ahí. Bien, y pues también tenemos un tema importante en un ambiente que pues no sabemos si es el propicio o no, la reducción de 48 a 40 horas de la jornada laboral. Y para esto tenemos un gran especialista, precisamente una persona que a lo largo de su experiencia profesional, además
de pues ser contador público certificado, ¿verdad? Y experto en auditoría y finanzas. Se ha desempeñado como consejero independiente de varias empresas y consejos de administración. Tiene una amplia experiencia en la docencia y pues ha sido profesor por más de 25 años tanto en CETIS Universidad como en la Autónoma de Baja California. Posee gran experiencia como evaluador de empresas y pues los esquemas de due diligence por más de 25 años. Además, contador público del Colegio de Contadores de Mexicali y el Colegio Mexicano de Contadores. También pues tiene 35 años de experiencia como auditor y consultor independiente. Ha sido también consultor y auditor, ¿verdad? Con su registro por parte del SAT, el Seguro Social y el Infonavit. Es presidente de la firma de contadores públicos, la firma consultora HLV Sandoval López y Asociados, y es experto en temas corporativos y familiares, también temas de arbitraje y mediación. Y pues fue presidente de Coparmex y hoy por hoy es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bien, pues, bajo esta gran trayectoria, ¿verdad? Además de haber sido presidente del Instituto de Transparencia, damos la bienvenida a un personaje que usted ya conoce, que precisamente Octavio Sandoval. Octavio, bienvenido a tu programa Metrópolis. Gracias, Benjamín. Buenos días a tu auditorio. Es un gusto estar aquí nuevamente, de regreso después de un año sabático. Bueno, aquí estamos nuevamente, pues, trabajando por nuestra ciudad y trabajando por nuestro estado, nuestro país, ante los cambios y las circunstancias que se van presentando. Nada que nos deba asustar, nada que nos deba poner en una condición desfavorable. Hay asuntos que verdaderamente tenemos nosotros que cuidar, siempre es la salud y la vida. Teniendo salud y vida, todo podemos resolver. Por eso el asunto de la seguridad, que está asociado a la vida, luchamos tanto por él. Teniendo vida y teniendo salud, cualquier reto es un reto menor, cualquier desafío es un desafío menor. Por eso podemos trabajar en ese sentido para fijar las bases, para ir resolviendo los retos y desafíos que se nos presentan en nuestra vida diaria. Una vida si no tiene retos y desafíos diarios, pues no tiene encanto. Hay que tener eso. Así es. Para levantarnos entusiasmados todos los días. Bien, pues a lo largo de la historia de la industria y la economía, pues vimos cómo los diferentes países generaron cambios y generaron bienestar y calidad de vida hacia las personas y sobre todo el sector laboral. Y bien, pues vemos los ejemplos, aquellos de Inglaterra sobre todo, en donde pues hacen un cambio, ¿verdad?, de la semana laboral y recortan el tiempo para que precisamente las personas tuvieran no solamente un día para hacer las labores domésticas, sino otro más para esparcimiento y recreación. Y esto pues vino acompañado de una gran capacitación, ¿verdad?, para los diferentes trabajadores en las industrias, pero también vino acompañado de esquemas muy interesantes de desarrollo urbano y áreas de esparcimiento, en donde los individuos podían invertir ese día de esparcimiento sin costo o con muy bajo costo. Y pues tenemos de ahí pues esa famosa semana inglesa, ¿verdad? Y tenemos los esquemas que hemos visto alrededor del mundo. Y hoy por hoy pues vemos que en México pues viene esta reducción de 48 a 40 horas, pero no estamos seguros si está acompañada de capacitación, eficientización y esos esquemas urbanos que tanto se necesitan. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto, ¿verdad? ¿En qué va? ¿La vamos a tener pronto? ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas? Mira, en el asunto de la reducción de la jornada laboral, que puede generar polémica, yo quiero dejarlo bien claro. El sector empresarial está a favor de la reducción de la jornada laboral. Lo hemos dicho no solamente ahora en el Consejo Coordinador Empresarial, sino también lo hice cuando estábamos en Coparmex y anteriormente. Inclusive no es una iniciativa del anterior presidente, nosotros lo planteamos desde 2016, porque esa es la tendencia, solamente que en los cómo y cómo aportamos a favor del trabajador, no solamente los patrones, sino el gobierno.
Y siempre los pongo yo un ejemplo muy claro para aquellas personas que están en el sector formal, por llamarlo así, que están en la nómina y que le dan un recibo que a veces ya no ven, un recibo de sueldo, y hay una parte donde dice deducciones y resulta que el gobierno le termina quitándoles en deducciones del 20 al 35% de su ingreso. En el tema de la jornada laboral, lo ideal de la jornada, la tendencia es que sean 40 horas a la semana y en otros casos 36, porque la tendencia de la jornada laboral es una tendencia de disminución y de ser eficientes en la medida que el hombre empezó a elaborar herramientas y máquinas para sustituir la actividad física. Entonces no se trata de trabajar 48 horas o 50 horas. Se trata de trabajar las menos horas posibles para generar los espacios en la persona para convivencia. Pierde mucho tiempo en traslado. No es la jornada laboral. Miren, ustedes pueden decir, una persona tiene una jornada laboral de 8 horas, pero termina usando 3 horas de su día para trasladarse, y esa no es una responsabilidad del patrón, es una responsabilidad del gobierno. Entonces, ¿por qué no eficientizan las vialidades para que en lugar de que el trabajador le dedique 11 horas de su día, 3 para trasladarse o 2 para trasladarse? Lo digo por Tijuana, lo digo por Mexicali también, la gente dura 40 minutos de traslado, de ida y de venida. Entonces, no es la jornada laboral lo que está afectando la vida de los trabajadores, es la falta de infraestructura y vialidades del gobierno para que un trabajador se traslade en forma rápida, en 10, en 15 minutos. Y sí tenemos que buscar esa reducción de la jornada laboral. La propuesta que estamos haciendo nosotros es que sea paulatino, porque afecta a las pequeñas empresas, aquellas que tienen 10, 15, 20 y 30 trabajadores, que es el 80% de las empresas. Yo estoy haciendo un estudio que se los voy a presentar próximamente en una conferencia. Se los digo muy fácil. Por cada 10 trabajadores, ustedes deben de contratar 2 trabajadores más con una reducción de 48 a 40 horas de un solo golpe. Si tienen 20 trabajadores, van a contratar 4. Es el 18%. Si tienen 50 trabajadores, pues van a contratar 10. Y se va a aumentar el costo de la nómina. Hay un mito en el que piensan y dicen fácilmente que el mayor costo laboral que tienen las empresas o los patrones, no lo quieren absorber los patrones. Los patrones nunca han absorbido nada. Los patrones, las empresas chicas, medianas, grandes, lo único que hacen es el costo, lo trasladan al consumidor. Si yo tengo un producto que lo vendo en 100 pesos, de los cuales me gano 5 pesos, el 5% de utilidad, y trae un costo de 50 pesos de nómina, pero ahora me va a costar 55, no va a ir contra mis 5 pesos de utilidad, hombre. Eso es una creencia que es inválida. Lo que va a pasar es que lo que yo vendía en 100 pesos lo voy a vender en 105. ¿Quién termina pagando el costo nominal? El consumidor. En una economía, el que termina pagando los platos rotos es el consumidor final. Todas las empresas traen márgenes de utilidad de veras, trabajan con márgenes de utilidad del 4%, del 5%, del 6% de utilidad, si no es que pierdes, cualquiera. Entonces, si tienes un costo más alto, no vas a trabajar por beneficencia, porque no es el objetivo de las empresas. Nosotros lo que estamos buscando, le apostamos a eso, vamos implementando esa jornada paulatinamente, bájale 2 horas por año, así lo planteó ya la presidenta. En el Plan México nosotros no podemos estar pegándole a la fuente formal, no porque sean hermanitos de la caridad, porque la economía no aguanta en las condiciones en las que estamos nosotros de incertidumbre y prácticamente de recesión, implementar medidas de golpe. Lo que queremos hacer es que bájale 2 horas en el 26, bájale 2 horas en el año 27, en el 28 y en el 29 para ir preparando la empresa, para que ajuste ese cambio. Pero ahí es donde los patrones ponemos y nosotros le decimos al gobierno, oye, ¿y tú qué pones?
porque resulta que el gobierno, por lo que pagamos de nómina, recibe entre el 20, 25 y el 30%. Vean un recibo de nómina en la parte de deducciones, y dice ahí deducciones, y dice ISPT, Seguro Social. Ese ISPT y Seguro Social es un dinero que le quitamos al trabajador y se lo damos al gobierno, ¿sí? Entonces nosotros le decimos al gobierno, oye, ¿tú qué pones con ese sector de la economía tan comprometido, que paga sus impuestos, que le entra y que está en la formalidad? ¿Tú qué pones? Redúcele el ISPT, la gente sabe a lo que me refiero, el ISPT. Y el Seguro Social que te está pagando, dale el servicio por el que te está pagando el Seguro Social. Dale citas, dale servicios especializados, dale atención en el Seguro Social, porque no se vale que tengamos dos sistemas de salud. El sistema de salud privado muy avanzado, con servicio al inmediato, con una programación de cirugías al día siguiente, y si vas al sistema de salud, sea ISSSTECALI, sea ISSSTE o sea Seguro Social, pues sí te atienden en la primera consulta, luego te mandan con el especialista, y si no, véanlo con casos reales. ¿Cuándo la cita del especialista? Pues déjeme buscar si se lo doy entre septiembre y octubre. ¿De qué? Pues del 25, ya, pues llega octubre y luego dicen, pues ¿saben qué? Pues no era conmigo, era con otro, y pues requiere cirugía. ¿Y para cuándo me la va a programar? Para abril. No, pues ya más queda un día. No, abril del 26. Hijo. De veras, eso está pasando en el sector salud. Drástico. Con nosotros le decimos, todos ponen, todos le ponemos, le ponemos, y eso implica darle mejores condiciones al trabajador. Ahí tenemos un esquema interesante. En los últimos 6 años hemos visto cómo el salario mínimo pues se ha incrementado, pero también hemos visto cómo los productos, ¿verdad?, que adquirimos, ¿verdad?, también se van incrementando. ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto de estos incrementos y los efectos que están teniendo en el poder adquisitivo de los trabajadores? Es una condición muy desfavorable, porque es una carrera en la que se aumenta el salario y aumentan los precios. Ahorita tenemos un problema no solamente para los ingresos medios de la población, la mal llamada clase media, porque no se llama clase media así propiamente, lo hacen por una clasificación, y está siendo insuficiente el ingreso para cubrir las necesidades básicas de una familia. La presidenta ha implementado una estrategia generosa en donde por cada año nosotros tenemos que cursar la línea del bienestar para tener más o menos el equivalente a 2 salarios mínimos, 2.3 salarios mínimos. Para que se den una idea, la gente debería estar ganando más o menos 850 pesos diarios, no los 420. Okay. Para que tenga una condición favorable. La estrategia es tenerlo eso en el 2030. Pero por otro lado tenemos que tener una contracción de los precios, porque se da esta cadena, o sea, suben los salarios y la economía le pone el costo al precio, entonces así está subiendo y ya no está alcanzando. Eso es lo que está pasando. Miren, ahorita las clases populares, los sectores de menos ingresos, no me gusta decirle populares, los sectores de menos ingresos, técnicamente es imposible que puedan comprar una casa. Cuando nosotros en los 80s, en los 90s y en los 70s era posible comprar una casa. Así es. Pues con terrenos hasta de 500 metros. Está la Cuauhtémoc, está la Cuauhtémoc Sur, está la Progar, está la Independencia, están las colonias que cómo la gente compraba esas casas sin ser profesionista, cómo siendo profesor alcanzaba para comprar una casa e irse de vacaciones 2 meses al sur del país con todos chamacos. Así es. Eso quiere decir que no está alcanzando el poder de compra, porque el gobierno le está quitando mucho del ingreso a los trabajadores. Revísenlo, una persona que gana 50,000 pesos al mes, que es un ingreso alto, estoy de acuerdo, ¿sí?, termina pagando de impuestos sobre la renta cerca de 16,000 pesos, y de Seguro Social paga 2,500, entonces de los 50 recibe 32. ¿Y dónde se quedó el dinero? Y de esos 50 el gobierno paga 40% más, perdón, el empresario. Entre el Infonavit, SARS, Seguro Social. Es un asunto en el que tenemos un gobierno muy obeso y obsoleto. Así es. Muy obeso y obsoleto. Y les doy un ejemplo clarísimo. El Congreso de Baja California nos cuesta 1,000 millones de pesos. No es necesario tener un Congreso que nos cueste 1,000 millones de pesos, y no es necesario tener 25 diputados. Con 13 diputados estamos muy bien, o con 7. Sí. ¿Sí? Y los regidores, me voy al ayuntamiento y tenemos, ya le perdí la cuenta,
pero en las Sí. mismas condiciones. Y luego ya no caben en el Palacio Municipal y agarran las oficinas del registro civil y sacan el registro civil y pago renta de 400,000 pesos. Ahí es un ejemplo claro de cómo el gobierno no está siendo eficiente, no está adelgazando, no está el concepto de apretarse el cinturón, dice, apriétate el cinturón, patrón, acéptate el cinturón, apriétate el cinturón, trabajador, y yo... Así es. ¿De veras? Poniendo mal la muestra. Es que es cierto, nosotros tenemos una condición de finanzas públicas del municipio, del estado, de la federación, en donde el gobierno va creciendo. Hace 2 años tuvimos un ejercicio que del anterior diputado Guerrero, que juntó 1,000 personas y le dio base a 1,000 personas. Puede ser que tengan derecho ellos, ¿sí? No sé, no quiero decir si tenían derecho o no, pero el gobierno no puede estar engordando y la gente enflacando. Así es. Porque le quitan esa eficiencia. Y me regreso a los 40 horas. Vamos a implementar esa estrategia. Es una estrategia legítima, pero tiene que ir acompañada de 3 líneas adicionales. Si vamos a pagar las 40 horas que se paga en Europa o en Estados Unidos, tenemos que implementar el pago por hora también, que le demos un valor a la hora, que digan, pago por hora, pues te voy a pagar 80 pesos la hora, si trabajas 3 horas son 23 por 8, 24. ¿Sí? Sí. 2.40, 4. Puedes trabajar por horas. La otra es la libertad, que eso es lo que tienen esas economías. La libertad del despido, así como el trabajador tiene la libertad de decirle al patrón, a la hora que le dé la gana ya me voy. Así es. Así debe de tener el patrón la facultad de decir, mañana ya no vengas. Así pasa en California. Hoy es tu último día como debe ser. Porque tú tienes la libertad de decirme, ya no vengo mañana, pero ¿cómo me dejas tirado aquí el changarro? Ya no vengo. ¿Sí? Pues entonces ya no vengas. Yo te puedo decir ya no vengas. Así está cuando implementas 40 horas. Así es. Así es equidad. Entonces es un ajuste que se tiene que hacer en ese proceso. ¿Sí? Y la tercera es en el esquema la reducción de impuestos. Hay que reducirle la carga fiscal a los trabajadores para que tengan más dinero en el bolsillo. Sí. Yo les sugiero a todos los trabajadores que impriman el recibo que les llega ya por internet ahí a su correo y vean y sacan el porcentaje de lo que les descuentan. Ese dinero es impuesto sobre la renta, que a veces dicen, es que me descuentan mucho. Pues yo no te lo descuento, te lo descuenta el gobierno. Así ¿sí? es. Es que pago mucho seguro social, pues ve y exige mejor servicio del seguro social. Así es. ¿Sí? Porque es un pago que está haciendo el trabajador, el seguro social no lo está haciendo el patrón. El patrón hace lo propio, hace una aportación, pero no es beneficiario del seguro. Es el trabajador. Entonces, por esa línea nos iríamos, por el asunto de las 40 horas. Esa es la tendencia, eso es lo que debemos hacer, pero tenemos que hacerlo donde todos ponemos. Así es. El trabajador ya pone mucho, es insuficiente su ingreso, pero el gobierno es un gobierno obeso. Miren, al final, en el modelo de los gobiernos de izquierda o los gobiernos populistas, favorecen y premian al que menos trabaja. No estoy diciendo de los pensionados, ni de las madres solteras, ni de las condiciones favorables, pero se ponen a repartir al dinero a personas que no lo generan. Que no lo ocupan. Que no lo ocupan. Yo les puedo decir con toda claridad, miren, avientan el dinero a lo tonto. Hay gente que vive en Estados Unidos y que nunca ha estado aquí y regresó, ¿saben a qué? A registrarse en bienestar y viene nada más a recibir ese dinero que ya tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y pasa nada más para acá. ¿Sí? Para recoger su dinero. A recoger su dinero. Hay personas de otros niveles con capacidades para trabajar que les regalan el dinero. No hay que regalarles el dinero porque pues, si le vas a regalar el dinero lo vas a agarrar. ¿Por qué no premias al que trabaja en lugar del flojo? Así es. ¿De veras? Totalmente. La eficiencia. Pues sí, o sea, descuéntale menos impuestos al que le pegó todos los días a la chamba. En lugar de estar regalando el dinero a alguien que no hace nada porque, bueno, sí va a hacer algo, va a votar por ellos. Yo creo que en esa parte es donde nosotros tenemos como ciudadanos buscar que
se dé ese estímulo a las personas que sí trabajan. No estoy hablando de los adultos mayores, legítimamente les corresponde, porque ya trabajaron, ya aportaron a la sociedad. No tuvieron un sistema de pensiones, eso ya lo encapsulamos, tampoco existían las condiciones, pero hay que favorecerlos a ellos. Voy a decir, les vas a retirar a los adultos mayores, sí, a las mujeres que tengan una condición desfavorable igual, pero no a los flojos. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial. Nos llegan preguntas, ¿verdad?, del público. Vamos a leerlas ahorita después de este corte. Y pues también con las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado el día de hoy, precisamente en este importante tema de la reducción de las 48 a las 40 horas laborales. Regresamos en unos minutos. Sí. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con este interesantísimo tema de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Sus impactos, sus beneficios y también cambios que se necesitan para precisamente equilibrar esa efectividad y generar esa eficiencia que se requiere para precisamente recortar esos horarios de trabajo y también la eficiencia y la productividad de nuestro país sin que esto traiga una cadena de incrementos que solamente nos lleven a una inflación. Y bien, y tenemos precisamente a un experto en este tema, que además de pues estar en los diferentes organismos por varios años, ¿verdad?, tanto Coparmex, el Centro Coordinador Empresarial, y también una gran experiencia en temas de transparencia e investigación, precisamente sobre la eficiencia de los resultados en las empresas, precisamente Octavio Sandoval, en donde pues nos llegan preguntas, Octavio, del señor Fernando Sánchez, que nos pregunta sobre si el incremento de los salarios es una estrategia de gobierno para que tengan mayor recaudación, mayores impuestos, y también los esquemas de las horas extras, ¿verdad?, y que también crean impuestos, que es un pagadero de impuestos. Sí, nosotros por eso planteamos de todos ponemos. Y cuando decimos todos ponemos, reducimos la jornada laboral, o sea, que se aumenten los salarios para llegar a al equivalente a 2 salarios mínimos en el 2030, en el Plan México que puso la presidenta. Pero nosotros volteamos a ver el gobierno que absorbe todo el costo. Cuando se aumentan los impuestos cuando se aumentan los salarios los impuestos lo calculan sobre la base del salario. Entonces, entre más alto, más gana el gobierno. ¿Sí? Te doy un ejemplo. En el impuesto sobre nómina de aquí de Baja California, en 2018 se cobraban alrededor de 2.500 millones de pesos de impuesto. Al 2025 se van a cobrar 12.000 millones. Wow. ¿Por qué? Porque el salario se fue al doble y porque ha aumentado el salario de 170 pesos a 420. Y entonces ahora calculan sobre 420. Hay una gran recaudación, una mayor recaudación, pero el gobierno nunca tiene llenadera y nunca va a tener llenadera. En ningún lugar del mundo va a tener llenadera. La llenadera tenemos que parársela a los ciudadanos y decirle, oye, pues ya párale. ¿Por qué? Porque me estás quitando de mis impuestos. Miren, yo le digo a los ciudadanos, los mayores pagadores de impuestos, son los ciudadanos, no son los empresarios, hombre. Los empresarios nomás movemos ahí los negocios y fomentamos la actividad, pero un empresario solamente es un contribuyente más de todos, ¿sí? El IVA lo pagas cada que vas a un mercado y consumes, el ISR lo pagas cada vez que recibes un recibo de sueldo, el impuesto sobre producción y servicios y el IVA lo pagas cada vez que echas gasolina al carro. Y no quiere decir que estés en la economía formal e informal. Si estás vivo, pagas impuestos, porque consumes, si se toman una cerveza, si toman una soda y compran unos cigarros, pues yo les puedo decir, mire, para que se den una idea, si compran una cerveza pagan como el 40% del precio de impuestos, entre el IEPS y el IVA. Si compran cigarros, como el 70%. Si compran gasolina, como el 40% son impuestos. Todos pagamos impuestos. Lo que estamos diciendo es esa llenadera que no tiene el gobierno, pues que le baje y se implemente una medida de apretarse el cinturón, porque nada más le aprieta el cinturón
pero del trabajador. Los patrones sí somos los que tenemos voz y decimos, oye, te estás fregando mucho al trabajador. Y dicen, no es cierto, no es cierto, es el llorón, es él. Nosotros los empresarios algo vamos a hacer para sobrevivir o vamos a quebrar. Pero regularmente vamos a sobrevivir. Y ese nivel sería. Miren, te doy otro ejemplo muy sencillo. Cuando le pagas horas a los trabajadores, horas extras, ¿sí? El gobierno te castiga, dice, págale el doble y págale el triple. Y si es jornada, y si es día de descanso, págale 3 veces, hasta sacan la publicación, págale 3 veces. ¿Sí? Nada más que esos 3 veces, uno se lleva el gobierno en impuestos y termino pagándole 2, entonces los trabajadores dicen, uy, ¿qué me gano con trabajar? Que me pague 3 veces si me quitaste un montón de impuestos. Trabaja horas extras, págase las dobles. Y ahí está el gobierno, el SAT, y dice, oye, de las horas que le pagaste extras, ya me di cuenta, échale para acá, porque a mí también me toca. Y entonces yo le digo, no, de las horas extras que sean libres. Claro. Y el 3 días que sea libre para él, trabajó más, premialo. ¿Por qué le quitas el 30% para ti? ¿Tú qué hiciste? El que trabajó las horas extras fue aquel, no tú. Y yo que lo tuve que pagar doble, ya estoy castigado. Él trabajó de más, yo le pagué al doble y tú de solo estar viendo le das el jalón. De veras, vean ustedes, trabajadores, cuando les pagan horas extras, vean lo que les quitan. Pregúntenle al contador ahí, para que vean nomás. Un tema importantísimo y sobre todo que pues los gobiernos han hecho una honor a una falta de esa generación del ambiente correcto para que se den las cosas de manera más eficiente. Pues agradecemos tu participación, las preguntas que respondiste de una manera muy clara y sobre todo que la podemos entender. Y pues en este tema importante de las 3 puntos de negociación sobre la reducción de 40 horas, que estamos hablando de el pago por hora, lo que sería el libre despido y la reducción de impuestos para los trabajadores para que verdaderamente generen ese beneficio que queremos los mexicanos. Sí, la regla es todos ponemos. Todos ponemos. Pues muy bien, pues muchas gracias, Octavio, por estar aquí con nosotros. Te vamos a seguir invitando. Sabemos que estás bien ocupado, pero vamos a hacer insistentes para que sigas aquí con nosotros. Siempre estoy a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al señor Cavada por el espacio. Por el espacio para el Consejo Coordinador Empresarial y para el sector empresarial para fijar los posicionamientos es la verdad invaluable y estamos muy agradecidos por la pues apertura. Encantados de tener tu presencia por aquí. Bien, nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima.